Esto es Lilith en CDN. ¡Hey! Señores, y seguimos, ahora estamos felices. Bienvenidos, familia, amigas y amigos, a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Y les cuento, tenemos que estar felices porque obviamente si es un año nuevo, se dice que año nuevo, vida nueva, vamos a creerlo. Y sobre todo porque también tenemos más de un año de comprometernos cada noche a llevar a sus hogares información que entendemos que les suma a todos ustedes, a todos nuestros compatriotas dominicanos. Y en esta ocasión, este programa es justo la entrega número 250, señores. Tenemos 250 horas de vuelo, así que estamos felices. Y qué bueno que podemos festejar con los economontros. José Alfredo, que es automático. Rafael, es que ya se la sabe la coreografía. Y Héctor Guiliani Curi, los economontros aquí con nosotros. Les prometimos, Héctor es el que más goza, ¿tú te has fijado, Rafael? Héctor goza mucho. Les prometimos que hoy íbamos a tratar las perspectivas de la economía en RD 2020 y qué bueno que el programa lo vamos a dedicar por completo a analizar diferentes tópicos, desde la deuda pública y política fiscal hasta la política monetaria de Banco Central y, por supuesto, el índice de la libertad, que bueno, hay mucho que hablar sobre el tema. Cuando vamos a entrar en materia, quiero que nos mantengamos con la alegría. Pero tengo que decir, y de verdad ya con un tono un poquito más serio y más triste, que qué pena que nos levantamos el 1 de enero con 4 más feminicidios. De verdad que definitivamente es un reto enorme para todo hombre dominicano lograr terminar con esta situación, con este flagelo que nos hace lucir tan mal y que ya uno se lo va a tener que creer. O sea, ya nos vamos a tener que creer de alguna manera que el hombre dominicano es un hombre abusivo y eso no podemos permitirlo. Así es que, por favor, políticas públicas, pueblo en general, caramba, mujeres, todas, seamos una sola voz para evitar esto, porque qué pena que da cada vez que vemos cómo vamos en ese renglón donde el hombre no aprueba ni respeta la vida de una mujer. Esto me da mucha pena, así que vamos a entrar a otro tema. Es triste el tema de la economía, José Alfredo, ¿qué tú dices? Porque uno dice como que uno trabaja mucho y gana poco. ¿Qué tú dices? A la economía le dicen la ciencia lúgubre, así que... Cuéntanos que tenemos un tema muy interesante con Rafael para arrancar, que es la deuda pública y la política fiscal. ¿Cómo va eso, Rafael? Cuéntanos, a ver, ¿cómo tú ves la situación? Bueno, la situación de la República Dominicana en los últimos 11 años ha sido permanentemente de una política fiscal deficitaria. Es decir, nosotros anualmente gastamos más de lo que ingresamos en las finanzas públicas. Ese déficit acumulado durante todo ese periodo obviamente se cubre con endeudamiento. Es decir, hemos tenido una carrera galopante de deuda durante los últimos 10, 11 años y con la diferencia de que hasta el 2012 nosotros estuvimos endeudándonos, pero estábamos bajo la sombrilla de acuerdos con el Fondo Monetario. Y siendo una economía no desarrollada que nos permitía tener tasas más blandas, como una economía muy... Claro, pero además que parte de ese endeudamiento era propiamente aquel endeudamiento que se producía con el Fondo Monetario y con organismos multilaterales que era un financiamiento más bajo, el Banco Mundial, el BID. Incluso el fondo estimuló a partir del 2008 ese endeudamiento por la crisis financiera internacional. Sin embargo, a partir del 2012, ya la economía mundial había superado en gran medida la crisis. Sin embargo, el país se hizo adicto a ese endeudamiento. Año por año, a partir del 2012, hemos seguido endeudándonos para cubrir un gasto superior a nuestra capacidad recaudatoria, es decir, a los impuestos que el gobierno cobra. Ese endeudamiento hoy día ya representa una carga fiscal muy importante. Cuando digo una carga fiscal importante, me refiero a que el gobierno tiene que seguir endeudándose incluso para pagar parte de los compromisos que ya tiene. Por ejemplo, el año que viene, o este año ya, el 2020, que ya estamos, el gobierno autorizó 246.000 millones de pesos en el presupuesto, de los cuales la mitad prácticamente es para pagar intereses y la otra mitad es para cubrir el déficit propiamente del gobierno. Lo que quiere decir es que casi no hay lo que llamamos un equilibrio primario, es decir,
muy precariamente se logra ese equilibrio entre lo que el gobierno recauda y el pago de los intereses más sus gastos normales. Entonces tiene que endeudarse para cubrir prácticamente el resto de sus inversiones. Entonces, esa es una política que se ha estado llevando, pero que en algún momento tiende a tener un límite. No puede seguir permanentemente. Entonces, el desafío que hay al 2020 es que estamos en un año electoral. Y un año electoral da tentaciones al gobierno para hacer gastos extraordinarios no presupuestados. De hecho, el propio presupuesto aquí se ha convertido en una ficción. Es como una novela que cada año la aprueban, pero al final del año se somete a otro presupuesto, que es un presupuesto complementario para cubrir todo aquello que no se cumplió. Sí, al final de año se ve como dos obras teatrales distintas. Son Una cosa no tiene nada que ver con la completamente otra. diferentes. Por ejemplo, este año no solamente se presentó un presupuesto complementario, sino que se autorizó al sector eléctrico a endeudarse por vía directa con la banca comercial, lo cual genera también un déficit mayor que el presupuestado. De manera que ese presupuesto de este año pudiera ser que al mes de mayo, cuando lleguen las elecciones, se haya desfigurado totalmente, porque el gobierno haga gastos no establecidos en el presupuesto. Como siempre se ha hecho. O sea que nadie se sorprendería con eso porque es una práctica. Es una práctica, pasó en el 2012, pasó en el 2016 y nadie descarta que pase en el 2020. Ahora, ¿qué implicaría eso? Que el gobierno que asume en agosto se enfrente a una situación fiscal de desajuste y que tenga que entrar en un proceso de ajuste, ya asumir sea el maletín de deudas. a hacer nuevas deudas, ya sea bajo la sombrilla de un acuerdo con el Fondo Monetario o ya sea desarrollando algún recorte fuerte del gasto público o haciendo una reforma fiscal sin acuerdo con el fondo. Aún no haya cambio de partido, Rafael. ¿Tú entiendes Aún que no haya cambio de porque partido. va a haber un cambio como quiera de figura presidencial? Aún no haya cambio de partido. Yo creo que si es el partido de gobierno actual, la reforma fiscal será para incrementar impuestos. Es decir, si gana, para decirlo en otra palabra, si gana Gonzalo Castillo, van a aumentar los impuestos. Van a hacer la reforma fiscal que necesitan para cubrir. Pienso que si gana otro partido tendrá una política más moderada, más cuidadosa para no entrar con una política de incremento de impuestos, sino de recorte del gasto. Sin embargo, fíjate tú que me llama la atención que cuando el presidente Medina asumió su mandato, el primero, él señalaba que había recibido un maletín lleno de deudas, y de hecho él hablaba del año de la austeridad y una serie de cosas. Sin embargo, cuando vemos el comportamiento de la deuda, luego de ese año la deuda ha ido incrementando de manera significativa, incluso el monto es mayor que en años anteriores, que en años donde no estaba vigente el gobierno del presidente Medina. No, ha sido mucho mayor. Mucho mayor. El gobierno del presidente Medina le ha puesto un motor de Fórmula 1 al endeudamiento. Yo me pregunto, ¿le pasará lo mismo a al nuevo presidente, asumamos, que tome poder en 2020, va a recibir el mismo concepto de un maletín lleno de deudas que no puede pagar, pero este todavía más grande, este maletín? Peso pesado. Sí, un maletín pesado, pero tendrá que indudablemente hacer un cambio en la política fiscal. No podrá seguir con una expansión del gasto como la ha tenido este gobierno. O sea, creo que va a tener que recortar gastos. Claro, que hay recortar gastos, que hay mucho por donde muchos, recortar. y quizás no tan justificados desde el punto de vista de su Así retorno es, y impacto en la economía. duplicación de instituciones, transferencias injustificadas y mejorar indudablemente el problema del sector eléctrico, que es un hoyo en el presupuesto anualmente. Y cuando hablamos de gasto, hay economistas que dicen, bueno, tenemos que recortar el gasto, pero hay otros economistas que dicen, no, el gasto no hay que recortarlo. ¿Qué dice Héctor de eso? Mira, yo estoy de acuerdo con Rafael en el sentido de que el presidente Medina y el Banco Central lo dijo en una publicación reciente de que la economía dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento. Y lo que ha ocurrido en el país es que en tiempo de prosperidad el gobierno
se ha seguido endeudando, cuando en realidad debió haber estado ahorrando para los tiempos malos. Sí, los 7 años de las vacas gordas y flacas. Exactamente. Pero a mí lo que me preocupa, Lili, es que la economía mundial, por un lado, está contrayéndose a un crecimiento muy bajo. Por ejemplo, la unidad de inteligencia del economista proyecta un crecimiento de 2.4% para la economía mundial y 1.7% para los Estados Unidos, es decir, una reducción de 2.5 a 1.7, y en la Unión Europea, sin tomar en cuenta el posible efecto de Brexit, un ligero crecimiento de 1.2 a 1.3. Y los países de Latinoamérica han reportado contracción de su crecimiento. Pero muchos de ellos, nosotros dependemos principalmente del crecimiento de los países desarrollados. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Tú aplicar una política de austeridad en un momento en que también el turismo está sufriendo un impacto negativo va a implicar una reducción del crecimiento de la economía y un mayor desempleo. Entonces, fíjate, una economía no es como una casa. Pudiera llegar a ser hasta una recesión. Exactamente, fíjate, una economía no es como una casa. En una economía, el gasto mío es tu ingreso y tu gasto es mi ingreso. De manera que si tú reduces tu gasto y yo reduzco mi gasto, entonces todo el mundo se cae. Y eso fue lo que ha ocurrido en muchos de los países desarrollados también, que se aplicó una política de austeridad en medio de una recesión. Y también eso ha tenido no solamente consecuencias económicas, sino también consecuencias políticas, que ha dado origen a gobiernos autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, en diferentes lugares, que ponen en peligro la democracia. Entonces, yo creo que y eso es algo que deberían tener en cuenta los candidatos presidenciales, tanto Leonel Fernández, Gonzalo Castillo como Luis Abinader, que no vayan a caer en la trampa de, si asumen el gobierno, de caer en un ajuste fiscal. Ellos tienen un margen bastante amplio para tomarse su tiempo de rejuego y hacer los ajustes correspondientes sin tener que perjudicar la economía. O sea, reduciendo gastos. Bueno, ellos pueden reducir gastos en el sentido de gasto que es de dispendio, duplicación de instituciones y todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy hablando aquí a nivel macroeconómico. Yo no creo que en un momento donde pueda haber una reducción en el crecimiento, el gobierno debe aplicar una política de austeridad. Ahora, ¿cómo se refleja si el gobierno adopta una política de austeridad y quiere que la economía entonces crezca? Va a tener que dejar que el peso se deprecie para que la demanda externa, al ponerse más baratos los productos nacionales de exportación y encarecerse las importaciones, sustituya la demanda interna. Pero el error más grande que podría cometer el próximo presidente es entrar con una política de austeridad en un momento en que el turismo está sufriendo y la economía mundial también está reduciendo su ritmo de crecimiento. ¿Qué dices, José Alfredo, sobre eso? ¿Tú crees que no sería lógico esto de alguna manera tomar esta medida, como señala Héctor, de subir los impuestos? No debería subirse impuestos a la población y deberían reducirse los gastos. Para mí debe ser una mezcla de todo. Sobre el tema de la deuda, lo importante es ver qué piensan los mercados. Realmente el país ha estado endeudándose, creando un portafolio de deuda para financiar sus déficits, porque ha habido el financiamiento. O sea, hay gente que ha comprado el riesgo soberano. Somos sujetos de crédito, digamos, no prestan. Pero bien, exactamente, esas son cosas que llevan su límite. En el mismo memorándum de oferta que se hace, se especifica mucho el tema del riesgo político, que tiene que ver con la posibilidad de que un gobierno de oposición que tiene un discurso antideuda no pague la deuda. O sea que inmediatamente, si ese discurso se mantiene antideuda, los mercados se van a cerrar de manera natural. Si se cierran los mercados de deuda, entonces va a haber problemas, porque realmente la deuda no se puede sustituir ni con un aumento de impuestos similar, ni con una reducción de gastos similar. O sea,
que hay que actuar para mí en los tres sentidos. ¿Cómo impacta a la población, por ejemplo, estos cambios? Porque hay gente que nos ha escrito preguntando, oye, un año de doble elecciones, una serie de cosas. La gente se preocupa, es un año nervioso, como lo dijimos en Twitter, porque hay muchos movimientos, hay muchos cambios y hay mucha incertidumbre. ¿Cuál sería el impacto en la población de cara a si se decidiera hacer una reforma fiscal que implica aumento de impuestos o de cara a que se decidiera una medida austera y reducir costos importantes, gastos del gobierno? Bueno, para eso están los representantes. O sea, lo importante ahí es, el asunto de la oposición que yo veo es que desde ahora, porque señores, estamos en enero, las elecciones son en mayo, o sea, Eso es ya. desde ahora tiene que haber coordinación en los equipos económicos. O sea, los mercados toman información y ahora mismo con la información todavía fluye mucho más rápido. Entonces tú ves gente del equipo económico hablando de planes de, por ejemplo, nuevos subsidios al empleo juvenil y planes por aquí, y que voy a hacer Todo disgregado. y que voy a hacer nada los subsidios, admitan. O sea, tiene que haber un discurso realmente que se vea hacia dónde va la economía. Por eso yo sugiero, y creo que lo discutimos aquí una vez, que un buen árbitro para esas discusiones puede ser el Fondo Monetario. Un acuerdo con el Fondo Monetario en el que, por ejemplo, se pueda llevar esa discusión en un marco en el que se tenga el fondo de árbitro. Porque realmente jugársela con un equipo económico que no está unificado en sus ideas y si se presenta una situación devaluatoria, va a ser problemático para el país. ¿Cuál debería ser? El PRD tiene que saber muy claro si es que es la opción de oposición, lo grave que el PRM, lo grave que es para él el tema devaluatorio. O sea, es un partido que ha sufrido la crisis devaluatoria y se lo llevan del poder. Otra situación es que si gana el PRM, yo creo que no va a haber ni siquiera 100 días de los famosos 100 días que se le dan de periodo de gracia, luna de miel, ni eso, porque realmente el PRM va a subir con una oposición bastante agresiva. Entonces, en esa situación, ese escenario... O sea, veremos cambios en todos los Exacto, estatutos entonces, de poder. para mí lo mejor es algo, si no llegan a un consenso realmente creíble de qué van a hacer como política económica, por lo menos que traigan al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, la ventaja es que puede inyectar recursos de corto plazo, baratos, y entonces lo que se va definiendo hacia dónde va el Pero país. Rafael trae un punto muy interesante al inicio de su exposición de cómo nosotros en otros momentos nos consideraban una economía en crecimiento, todavía débil, y por eso éramos sujetos a préstamos de organismos internacionales a bajísimas tasas, a tasas preferenciales, incluso también de ventajas desde el punto de vista del manejo de la pobreza y todo eso. Sí, pero el financiamiento principal para el nuevo gobierno también van a ser los bonos soberanos. Los bonos soberanos. O sea, el gobierno del PRM, si gana la oposición, va a hacer una emisión de bonos soberanos en el 2021 y va a tomar en un memorándum la situación de la economía y va a abrir y que todo va bien y que voy a pagar y que voy a tomar. En unas dimensiones tal vez menores, pero realmente sustituir la deuda es imposible. Para cerrar, Rafael, porque esto es tu tema, ¿qué piensas tú de lo que han señalado Héctor y José Alfredo? Mira, yo pienso que, yo coincido con José Alfredo, que si un gobierno de agosto actuara con... ¿Cómo? Que coinciden, De sí, agosto. coinciden. Un gobierno que entre en agosto, sea de la oposición o sea del partido de gobierno, debe buscar un acercamiento con el Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario sería tal vez el instrumento ideal para hacer reformas que están postergadas en el plano fiscal dominicano. No me refiero al plano de la desigualdad, porque el Fondo Monetario no tiene nada que plantear en ese aspecto, pero en el término Esto es fiscal, macroeconómico. a corto plazo, tal vez lo mejor sería seguir con el motor de la Fórmula 1 de Danilo, ¿no? Y seguir inyectándose esteroides para seguir creciendo, pero eso le puede estallar en un par de años. Entonces, al final es mejor la popularidad que se tiene cuando se llega al gobierno, acabando de ganar unas elecciones, no hacer un ajuste, como dice Héctor, que implique el freno a la economía, pero sí tratar de cambiar el estilo de endeudamiento que hemos tenido, porque el fondo puede proporcionar recursos frescos y puede haber una reestructuración fiscal tanto por el plano del gasto como por el plano de los ingresos. A largo plazo eso podría dar mejores resultados que tratar de seguir ese crecimiento que nosotros tenemos, que en gran medida
es un crecimiento como el de los gimnasios, ¿no? Que a base de muchas fórmulas, se desarrollan unos músculos Claro. que no son precisamente Cuestionable, fórmula cuestionable. cuestionable. Entonces, Para la salud, para la salud. Es un crecimiento que no es precisamente un crecimiento saludable para la economía. Así mismo, señores, la verdad que cuánto aprendemos de economía cuando estamos aquí en compañía de los economontos, los mejores. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema muy importante. Héctor Giuliani viene a hablaros, Curi, por supuesto, del Banco Central, su política monetaria y cambiaria. Me parece que es un tema fundamental porque tenemos un Banco Central con un equipo técnico de dirección que tiene años y años y años en esa gestión, y entonces en la posible que se espera cambio de gobierno, obviamente esto sería una transformación interesante de muchos años. Así es que es muy interesante lo que Héctor viene a traernos. Vamos a una pausa y regresamos con más.